Muy bien, buenas tardes. En nombre de la Academia de Investigación Genealógica, pensaba en la oración que hizo la hermana, ¿no? Qué importante, y a veces decimos, Muy bueno, ¿qué bien. es lo que hacemos con esto de la investigación genealógica y cómo la aplicamos a nuestra historia familiar? En investigación, como dice la palabra, voy a investigar, voy a comenzar a buscar. ¿Y qué es lo que voy a hacer con la información que encuentro? La voy a personalizar. ¿Por qué? Porque voy a trabajar sobre mi propia historia familiar. Entonces, esto es lo que hacemos en investigación genealógica. Esta academia va a brindar las herramientas necesarias para hacer una investigación eficaz y que, bueno, podamos hallar y encontrar resultados. Y creo, por ejemplo, que la clase de hoy tiene mucho que ver con esto, ¿no? Buscando a los olvidados. Eh, Vamos a trabajar justamente y vamos a ver eh, específicamente con registros históricos, y a partir de ahí vamos a ir viendo qué cosas podemos hacer para encontrar, ¿sí? La idea es, nuestra búsqueda siempre va a estar, va a ir hacia poder encontrar registros que sirvan para reforzar lo que nosotros tenemos dentro de nuestros árboles genealógicos. Hay una búsqueda que es por parentesco, pero igualmente vamos a hacer un recorrido por todo lo que tiene que ver con este tema. Y vamos a ir específicamente después a parentesco. Pensaba en esto, digo, si hay hermanos que, bueno, ya quieren ir practicando, hay un paso a paso en lo que vamos a hacer. Entonces, desde el Zoom, digo, se puede escuchar la voz, pueden ir mirando en sus propios árboles e ir buscando. Se puede, ¿sí?, hacer preguntas, pueden abrir sus micrófonos, preguntar. Algo que siempre digo es, bueno, si la maestra no tiene o la instructora no tiene la respuesta, siempre dentro del grupo tenemos hermanos que tienen mucha más trayectoria que uno y que pueden brindarnos la información. Eh, Entre todos nos enseñamos, entre todos aprendemos. En esta primer diapositiva aparece la primera pregunta, que tiene que ver con esto de qué significa buscando a los olvidados. Cuando yo pienso en olvidados, digo, vienen a mi mente y se abre en mi mente, mejor dicho, mi árbol, y a lo mejor quizás muchos que todavía no he encontrado, muchos que quizás en algún momento intenté buscarlos y no los encontré, pero digo, si pensamos en nuestros propios árboles, hay muchos de nuestros parientes, de personas que forman parte de nuestra historia, que quizás están ahí esperándonos. Entonces, es una guía, dice, para investigar antepasados en registros históricos. Entonces, esto de los olvidados tiene que ver con la búsqueda que vamos a hacer. Dije parientes, serían nuestros antepasados en registros históricos. Hay distintos tipos de búsquedas. Una, por ejemplo, se pueden realizar búsquedas por nombre, parentesco, imágenes, es decir, cuando aparecen registros con los cuales me puedo encontrar, que pueden aparecer y que seguramente, si ustedes a diario están mirando sus árboles, aparecen algunas fuentes o algunos registros que dicen, bueno, hemos encontrado posiblemente un familiar en tu árbol genealógico, y comenzamos a encontrar distintos documentos. Entonces, a esto se refiere cuando dice imágenes. Y por catálogo, ¿está? Entonces, estos son los tipos de búsquedas que podemos tener trabajando en la plataforma de Family Search. Dice, es recomendable buscar por nombre primero, ¿sí? Y siempre revisar el registro original. Entonces, buscamos por nombre. Si ingresamos alguna fecha o algún dato, que es lo que vamos a ver en las próximas diapositivas, ingresamos un nombre, ingresamos un año y comienzan a aparecer registros. Dice, adjuntar fuentes al árbol familiar y buscar de diversas maneras es esencial. Entonces, ¿por qué hacemos esta búsqueda? Porque necesitamos encontrar fuentes que avalen, es decir, que digan que la información que yo tengo en mi árbol familiar, que ese antepasado que yo tengo es parte de mi historia familiar. Entonces,
¿Qué es lo que da? El aval es la fuente, es el registro que puedo encontrar, ya sea una partida de nacimiento, una partida de matrimonio, un acta de matrimonio. Vamos a ver en algunas otras clases cuando habla acerca de testamentos, puedo encontrar haciendo una búsqueda, encontré por ejemplo de hombres que cuando hicieron el servicio militar, es decir, puedo encontrar fichas, puedo encontrar censos. Toda esa información es lo que va a dar el aval para decir, este antepasado es familia mía, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental que hagamos búsquedas. Con esto es con lo que tiene que ver la investigación genealógica, ¿sí? Bien, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver el paso a paso. Si hay alguien que ya esté en su árbol, fíjense que aparece acá, si ustedes ingresan con su cuenta, porque esto tenemos que hacerlo y es personal. Está Family Search, está árbol genealógico y aparece la palabra buscar. Y fíjense que cuando ustedes abren en buscar, aparece en registro automáticamente. Vuelvo otra vez, barra superior, árbol genealógico, buscar. Abro y lo primero que aparece es registros. ¿Sí? Si las hermanas que están como coanfitrionas me ayudan, hay gente que está en espera. Fíjense que, como les decía al principio, buscar en registros históricos. Entonces se abre y aparece la palabra registros. Dice, los registros crean un rastro de papel para tus antepasados. Entonces, es fundamental poder tener esto. Vuelvo a insistir y voy a repetir esta palabra. Es el aval que tengo para decir es mi antepasado. Forma parte de mi familia. A veces crecemos escuchando historia, me contó mi abuela, me contó mi mamá, me contó un tío, una tía. Eso forma parte de mi historia, pero cuando yo encuentro y puedo decir, sí, es verdad lo que me contó, es a través de estos registros. Entonces, por eso necesito buscar estos registros, ¿sí? Entonces dice, pueden conducirte a detalles importantes sobre su vida. Dice, ingresa un nombre y lo buscaremos en certificados de nacimientos, registros de matrimonios, registros de censo y otros documentos oficiales. Entonces, tengo para ingresar el nombre, el apellido, si tengo un lugar exacto de donde nació o bien aproximado. A veces generalmente nos manejamos con esto, ¿no? Con la proximidad hasta que aparece el documento. Yo, por ejemplo, digo, mi apellido es Arias. El tema es que yo crecí escuchando que en realidad teníamos el apellido que mi padre tenía el apellido de la madre, ¿está? Perdón, que mi padre tenía perdón, mi abuelo tenía el apellido de su madre. Entonces, que aparentemente el apellido que nos correspondería, si fuese el del abuelo, sería Correa. Entonces, yo siempre crecí escuchando esta parte de la historia. Hasta hoy digo, sigo buscando porque este antepasado, digo, Isaac Correa, ¿sí? Todavía no encuentro. Mientras estuve haciendo y preparando esta clase, encontré algunos registros y dije, ay, esto es interesante. Pero bueno, los guardé para después. Entonces, como estamos buscando registros, fíjense que al ser de Argentina, mi familia paterna creció en la provincia de Salta. Entonces, cuando yo ingreso, fíjense que me aparecen distintas opciones y después seguramente ingresaré un dato aproximado. Ahora, lo que me gusta es que dentro de esta búsqueda, no solamente del nombre, del apellido, del lugar, tengo otras opciones. Me aparece en la barra, al final dice hay más opciones. Si yo despliego esto de más opciones, fíjense todo lo que se abre, ¿sí? Dice agregar información de un antepasado, un nombre alternativo, el sexo, ¿qué otra cosa? Y con quién estaba casado, no solamente el lugar de nacimiento está.
hay un rango, puede ser, bueno, tengo un dato aproximado desde 1860, me parece que hasta 1866 o 1870. Puedo ir ingresando. Si yo sé con quién estaba, no sé si casado o vivían en pareja, pero digo, bueno, puedo ingresar el nombre, la ubicación, el país. En nuestro caso, acá en Argentina, digo, es provincia. Y tengo también la opción para una búsqueda exacta. Pero vuelvo otra vez, esto de la búsqueda en registros históricos, esto de más opciones, me despliega y me da toda esta gama de posibilidades para buscar y encontrar a alguien que yo esté buscando. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, algún comentario, alguien que tenga alguna experiencia. Todo muy claro, hermanita, gracias. Bien, muchas gracias, hermana Lilia. Bueno, yo he hecho eso y a mí me ha costado mucho Ujú. conseguir registros familiares de mi familia. Ajá. Bien, Eh, pero pudo acceder a algo o no todavía. Pude acceder, pero a través de Magic Chase. Bien, y que en realidad nosotros tenemos, digo, hay otras clases, no voy a hablar todavía de las otras plataformas de las cuales también a través de Family Search puedo encontrar, puedo utilizar, perdón, me puedo unir gratuitamente y puedo ingresar y encontrar más información. Hoy vamos a trabajar específicamente con esta plataforma que es la de Family Search. La hermana Pueden, Patricia tiene la mano levantada, hermana. bien, hermana Patricia, diga. Gracias, hermanita. Por lo general acá en Colombia, eh, muchas personas se llaman como por un apodo, se distinguen por un apodo. Yo creo que en otros países, México también es lo mismo. Yo me he encontrado como, digamos, barreras en cuanto a que cuando estamos hablando con mis generaciones, eh, ellos me refieren más que se acuerdan de los apodos, vagamente los nombres. Hay apodos que sí son como similares al nombre y uno dice, bueno, Moncho, puede ser que, que sea Ramón, que sí, como cosas así. Ujú. Entonces, cuando uno hace una búsqueda, se puede agregar también como ese apodo o para Como llenar no, el registro se puede agregar como nombre alternativo. También está alternativo. la opción de apodo. Mientras la escuchaba, hermana, me acordaba, con mi esposo somos voluntario haciendo revisión de registros que tienen que ver con Puebla. Y algo que nos impactó fue que encontramos un acta donde aparecía el apodo de la persona. Estaba el nombre, pero un registro del año 1700 y no me acuerdo exactamente el año, pero aparecía el apodo. Entonces es fundamental esto también. Creo que en la ficha que se desplegaba anteriormente dice, bueno, puede ser un nombre alternativo, puedo ingresar el apodo, cómo se lo conocía, porque a veces es como que aparece. A nosotros nos impactó mucho esto porque, bueno, fue la primera vez que encontramos un registro del año 1700 y en donde aparecía el apodo de esa persona. Entonces, esto también, a veces digo, en la búsqueda que nosotros hacemos, no desestimemos, ¿está? De que pueda ser o no. Intentemos, busquemos. A veces es como que a mí al principio se me dificultaba. No estoy diciendo que ahora no se dificulte, pero me siento más confiada. Tengan en cuenta que algo que se hizo fue incorporar lo que es la inteligencia artificial. Es como que están apareciendo muchísimos registros. Entonces, quizás lo que yo no encontré el año pasado, hace 2 o 3 años, ¿quién no dice? Porque esta vez buscando Isaac Correa, me aparecieron aún en registros o fichas de servicio militar. O sea, eso me encantó porque antes nunca había aparecido. Entonces es como que pensemos en esto también. Esto me llevó en mi investigación a decir, bueno,
si era 1866, mi bisabuelo, ¿cuántos años tendría para hacer el registro, el servicio militar? Entonces es buscando, consultando la guía, me decía, bueno, entre los 20, 21 años. ¿En qué año se comenzó en Argentina el servicio militar, que era obligatorio? El dato que me daba era 1902. Entonces, todo esto que yo les voy compartiendo es parte de la investigación genealógica. Entonces, esto implica que yo me tengo que sentar con lápiz, papel e ir anotando, registrando, porque es la manera en la que puedo llegar o acceder en algún momento a ese registro que estoy buscando. Puedo encontrar una colección. Vuelvo a insistir, esto simplemente yo lo voy a nombrar. No vamos a hablar en esta clase de esto porque vamos a hacer búsqueda por parentesco, que es una de las maneras de buscar en registros históricos, ¿sí? Entonces dice, el registro de tu antepasado pertenece a una colección de documentos similares. Por ejemplo, bautizos en Argentina, censos en Estados Unidos de 1940. Buscar en una colección específica es una manera, dice, de refinar tu búsqueda. Si no conoces el título exacto de la colección, perdón, comienza a escribirlo y trataremos de ayudarte. Entonces, esta es la posibilidad que nos da a nosotros la tecnología. ¿Estamos? Entonces dice, examinar todas las colecciones. ¿Que puedo abrir? Sí, puedo abrir y comenzar a buscar. El referente que tengo es Argentina. Seguramente, si hay colecciones, bueno, tendré que ver de tal año a tal año, me tendré que sentar, leer uno por uno, pero digo, esto no quita de que yo pueda encontrar a alguien, ¿sí? Entonces, el título de la clase, encontrar a los olvidados, dice es por parentesco. Entonces, cuando yo hablo de parentesco, ¿a qué me estoy refiriendo? Nuestra ¿A qué nos familia. Bien, y en nuestra familia, ¿a quién podremos? ¿Cómo podemos pensar? Pensar en una esposa, en un esposo, si hay padres, si hay hijos, si hay hermanos. Entonces, cuando hablo por parentesco, estoy hablando de las conexiones familiares que tengo, ¿sí? Y que seguramente si me voy extendiendo encontraré los más próximos y bueno, los que vienen estuvieron mucho antes y digo, encontraré bisabuelo, pero digo es parentesco, estoy hablando de conexiones familiares, ¿sí? Hermana, tiene la hermana Aida la mano levantada. Bueno, hermana Ida, diga, porque yo no la veo, así que muchas gracias, hermana Gisela. Sí, hermanita Ida, diga. Tiene su micrófono apagado. Estoy dando Perdón. Hace muchos años que estoy, por decir así, bloqueada en la rama de mi padre, porque nosotros nunca tuvimos relación con la familia de mi papá. Y mis abuelos, cuando yo nací, ya habían fallecido. Por lo tanto, en aquellos tiempos yo iba al registro civil y buscaba así sucesivamente, departamento por departamento, dentro de la provincia, donde podían estar. Y por lo único que me pude guiar era por aquellas tarjetas que daban de fallecimiento antiguamente, pero no he podido encontrar los registros que es lo que, como usted dice, avalan un acta de nacimiento o de matrimonio o algo así. Pero me resultaba muy complicado buscar, digamos, en un registro donde está la fecha aproximada, no saberlo buscar bien. ¿Me entiende? Porque si no tengo que ir hoja por hoja. Ujú. Bien, usted dice, bueno, yendo por ejemplo a lo que es el registro, a lo mejor quizás ahora con esto de conectándose, ingresando a Family Search, a lo mejor hay más opciones. O bien, como el hermano Ok, decía, hay otras plataformas que también pueden darnos la posibilidad. No sé bien, si alguien que habló, buenísimo. sí. Pero bueno, son opciones. Lo que tenemos que hacer es animarnos. Yo esto que decía de mi bisabuelo,
es literal. Ayer me sorprendí porque aparecieron muchos otros Isaac Correa y digo, bueno, me tengo que sentar y buscar porque para mí hay alguien ahí de los que están en esa lista que puede ser seguramente familiar mío. Pero esto a mí el año pasado, por ejemplo, no me sucedió. ¿Está? Entonces digo, por eso es como volver a buscar, la inteligencia artificial está haciendo cosas maravillosas, ¿sí? Y podemos encontrar más datos todavía. Entonces, esto de tipos de parentesco, buscar registros históricos, y vuelve a aparecer esto, ¿no? Es la captura tomada desde mi árbol, ¿no? Cónyuge, padres, otra persona, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los consejos para la búsqueda de parentesco? No sé si alguien me puede ayudar con la lectura, ¿Le ayudo, hermana? por favor. Consejos para la búsqueda por parentesco. Siempre vea el registro original o la imagen. Busque usando comodines. Utilizar comodines en la búsqueda por parentesco significa sustituir letras o caracteres en los nombres para ampliar los resultados y encontrar registros que puedan tener variaciones en la escritura. Por ejemplo, se puede usar un asterisco para reemplazar más de una letra. Esto es importante porque los nombres en los registros históricos pueden estar mal escritos, abreviados o tener diferencias ortográficas, lo que dificulta encontrarlos si se busca únicamente con la forma exacta del nombre. Usar comodines aumenta las posibilidades de localizar a los antepasados en los registros. Bien, yo me voy a tomar la atribución de preguntarle o a la hermana Mar, que es quien estaba conectada, o a la hermana Marisela, que nos cuente esto, porque esto tiene que ver con otra academia también. Entonces, digo, es importante poder participar en la medida que podamos de cada una de las clases de las distintas academias, porque ahí aprendemos cosas como esto de que, ¿cómo es esto de que los registros puedan estar mal escritos? El último párrafo, no sé si usted, hermana Mar, Marisela, ¿quién quiere explicar qué significa esto? Porque esto tiene que ver con la Academia de Paleografía. Vas, mi Mar. Está conectada, Mar. Marisela, vamos. En cuanto a la Z, por la S, pues bueno, ya hemos visto en las clases, ¿verdad? Que no había reglas ortográficas y pues más o menos en el siglos XIII, XIV, XV, se empezó a usar muchísimo las letras que se derivaban del gótico. Entonces, pues por ejemplo, la Z la hacían con un copete así grandotote y acabó siendo la C. Y su sonido era como silbido, como así hablaban. Entonces, igual la S de doble bucle se utilizaba al final de una palabra y la que se utilizaba muchísimo era la S alta, que es como si fuera una F, pero sin el palito transversal. Esa se utilizaba muchísimo al inicio y a mitad de la palabra y la S se hacía un poco más larga, pero un poco se puede confundir con la S latina, pero se utilizaba también la S, pero no enmarcaba mucho el doble bucle. Más que nada era como un ganchito arriba y luego largo y un ganchito chiquito abajo. No sé si... Marisela, la guío un poquito más en esto de la información. ¿Es que tenían errores de ortografía o qué pasaba con el tipo de escritura para esa época? ¿Estaban todas las letras del alfabeto? ¿Se conocían ya todas las letras del alfabeto o no? ¿Se acuerda Es de que esa parte? no había reglas gramaticales.
O sea, no había errores porque no existían reglas gramaticales. Entonces, Excelente. Ese es el dato que quería. perdón, no lo había entendido. No, tranquila, perfecta la explicación que dio. Puedo confundir la Z por la S. Cuando miro un documento antiguo, no pensar en esto de que hay errores de ortografía. Maricela acaba de decirlo. No se regían por la gramática. Es decir, empleaban las letras que se conocían hasta el momento en que se escribía ese documento. Entonces, no es que están mal escritos. Para nosotros que ya tenemos en esta época, en este tiempo, un alfabeto, es diferente. Pero para ellos, en la manera en la que ellos escribían, era correcto. Blanca, ¿quiere aportar algo? Sí, también estos registros usaban muchas abreviaturas en los nombres. Muchas. O sea, yo he encontrado a registros con muchas abreviaturas. Por ejemplo, J nada más ponían. No se sabe si es José, Juan, Jaime o qué. Nada más ponían J. Por ejemplo, Francisco era FCO. O sea, muchas abreviaturas en este tipo de registros de esos tiempos. Entonces, en cuanto a lo que decía aquí, ¿no? Esto es importante porque los nombres de los registros históricos pueden estar mal escritos, abreviados o tener diferencias ortográficas. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado ahí. Gracias, hermana Silvana. La hermana Piña también tiene la mano levantada. Bueno, gracias, hermana Mar, diga. Ok, gracias. Bueno, creo que ya lo dijo la hermana Blanca y la hermana Marisela, lo explicaron muy bien. Bueno, pues solamente para agregarles un poquito más, en los registros antiguos, el alfabeto, pues como lo bien lo acaban de mencionar, no estaba completamente definido. Muchas de esas letras no existían o se usaban de una forma intercambiable, como lo vimos hace como 2 semanas en paleografía, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las personas también no sabían ni leer ni escribir, así que el escribiente anotaba el nombre como lo escuchaba. Entonces también es importante que pues, la gramática no va a estar correctamente bien escrita. Otra de las cosas que viene ahí en su diapositiva, que lo menciona, los índices pueden pues tener pues, muchos errores, el registro original puede contener detalles como sus nombres completos, lugares, testigos, fechas. O sea, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Ver la imagen nos va a ayudar a confirmar si realmente es nuestro familiar o no. Entonces, es importante conocer que un registro original, también vamos a ver que se usan comodines, como los asteriscos, que es el ejemplo que usted pone ahí, ¿sí? Ya que los nombres pueden variar. Entonces, los registros antiguos pueden tener errores ortográficos, abreviaturas o cambios de letras como la Z por la S, ¿sí? Porque recuerden que ellos pues no distinguían, no había su sonido fonético, que era lo que explicaba la hermana Maricel. El sonido fonético no era como este es Z y este suena diferente. Entonces, el uso de comodines también ampliaba los resultados. Ellos podían aumentar la posibilidad de poder encontrar a sus antepasados correctos. Entonces, hay un principio clave que nosotros podemos ponerlo en práctica en nuestros documentos o en nuestra propia investigación. Es no buscar solo la forma perfecta del nombre, sino también ser flexibles y pacientes con esos registros, con lo que el escribiente tuvo pues la sabiduría en ese momento, el conocimiento de poder escribir. Y bueno, gracias a todos estos pequeños estudios que otras personas, el Señor ha inspirado para poder saber ciertas reglas, ciertas cosas que ellos llevaban en sus épocas, nos ayudan a poder encontrar los datos más exactos. Eh, pues cuando nosotros entendemos que no siempre existieron todas las letras ni las reglas actuales, entonces dejamos nosotros de frustrarnos y entonces empezamos o comenzamos a buscar con mayor fe y con mayor sabiduría. Y ese es el principio que nosotros debemos de tener en cuenta.
que debemos de también de hacer una oración, dejarnos guiar por el Espíritu y que lo que estamos aprendiendo en estas clases, en estas instrucciones que con tanto amor y dedicación estudian y que aunque no somos perfectos, tratamos de ayudarles con pequeñas herramientas que nos ayudan a poder encontrar a nuestra familia. Son familias, son nombres, son una historia. Entonces, que necesita ser encontrada, necesita ser contada y somos hijos de nuestro Padre Celestial. Y por eso las clases nos edifican mutuamente a todos. Es lo que quería compartir, hermana Silvana. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias a las tres porque dieron el aporte a este último o los dos últimos párrafos y es pensar en esto. A veces creo que nos quedamos con esto de que, bueno, sabemos que se escribe de determinada manera y queremos buscarlo y que aparezca de esa manera. Entonces es como que implica que en nuestra investigación tenemos que ubicarnos en esa época, en ese tiempo, tratar de pensar como ellos pensaban también. Esto de los que escribían los documentos, muchas veces el papel era tan caro en la época y la tinta que tenían muy pocos espacios. Entonces ahí aparecen las abreviaturas que decía la hermana Blanca, ahí aparecía, si no había mucho estudio, porque no había estudio, una Z o una S era fácil de confundir. Entonces es como que si nosotros preparamos nuestra mente de esta manera, cuando estoy escribiendo el nombre lo puedo escribir de distintas maneras. Y para mí, digo, en lo personal, desechar esto de o tiene error de ortografía porque estoy trabajando con documentos antiguos. Esto del asterisco más que nada porque digo, a veces encontramos fran.co y falta el cis. Y yo digo, ay, se llamaba fran.co. Y a lo mejor, no a lo mejor, el nombre es Francisco. Ese punto está reemplazando una sílaba. Entonces, si yo comienzo a trabajar y a pensar de esta manera, más que seguro que voy a encontrar. Y totalmente de acuerdo en lo que plantea la hermana Mar, que siempre con espíritu de oración. Son personas a las que estamos buscando. No son simplemente papeles o datos, son personas que han vivido, que nos precedieron y que merecen que, bueno, les demos el lugar que les corresponde dentro de nuestro propio árbol. No sé si hay alguien que tenga algún otro comentario, alguna pregunta. Dice, otra Yo, manera, sí, perdón que no levante la mano porque no encuentro el icono, tranquila, pero hermana Denise. fíjense que a mi esposo, buscando a sus familiares, encontró algo muy, pues, impresionante, porque buscaba no me acuerdo si eso a su abuelo o bisabuelo. Entonces, el registro que él encontró coincide con su abuela, sus hijas y todo. Pero después hay otro registro donde coincide también esposa, hijos, pero el nombre de él no, pero sí los apellidos. Y así sucedió en 3 registros distintos. O sea, era la misma persona, pero con diferentes nombres. Sí tenía los apellidos, pero los nombres, entonces él se dio a la tarea de investigar, 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 y resulta que él se casó 2 veces y su matrimonio fue con 2 hermanas. O sea, primero una fallece y toma por esposa a la otra hermana. Entonces, es muy bueno el poder leer los registros. Se tarda uno mucho más, ¿verdad? Pero uno puede ir encontrando y con la ayuda del Espíritu nosotros vamos a poder encontrar lo que tenemos que encontrar. Entonces, yo no tengo experiencias así tan
tan tangibles. Yo no encuentro a mi familia por parte de mi mamá y por eso estoy aquí buscando, en haciendo historia familiar. Yo sé que en alguno de los registros que busque o alguna de los nombres que yo revise, en algún año tengo que encontrarlos. Entonces sí es bueno que no nos desanimemos. Y pues eso era lo que quería compartir. Gracias, hermanita. Muchísimas gracias, hermana Deni. Creo que el que ustedes compartan sus experiencias sirve también y sirve muchísimo. A mí al principio, y creo haberlo compartido en otras clases o en otras academias, me generaba mucha frustración buscar, porque no encontraba, y en verdad era como que decía, bueno, mi árbol es como que está muy pobre. Cuando fui apartada como obrera en el Templo de Buenos Aires, para mí es como que me dio una nueva mirada y una nueva comprensión de lo que significa buscar a mis antepasados. Por eso digo, no son solamente datos, sino poder encontrar a estas personas. Yo siempre recuerdo un domingo haber ido a la capilla. Creo que cada uno de los mensajes que se dieron, lo que leí, lo que estudié, absolutamente todo es como que estaba dirigido a la historia familiar. Yo recuerdo clarísimo haber orado y haber orado de una manera muy profunda, con una conexión muy especial hacia mi Padre Celestial, y pedir que las familias que estuvieran preparadas pudieran aparecer, porque en verdad esto que a veces uno dice busco y me frustra, porque a mí me frustraba. Yo recuerdo haberme sentado frente a la computadora, haber ingresado a mi árbol y simplemente colocar un nombre. Y hermanos, el abanico que se abrió fue impresionante. Esto a mí me dio la pauta primero de saber que ellos del otro lado del velo están trabajando, que los que están preparados del otro lado van a facilitar que nosotros podamos encontrarlos de este lado. Pero coincido en el aporte de cada una de las hermanas, buscar a través de la oración, la guía, darles el tiempo, aprender a conocerlos, conocer la historia de ellos, no desestimar lo que ellos puedan haber vivido en la época en la que vivieron, en las cosas que se conocían, el contexto, la parte histórica. Es decir, absolutamente todo influye cuando yo estoy haciendo investigación genealógica. Entonces es como que todo lo que nosotros podamos aportar en esta clase, todo es bienvenido y en cada una de las clases. En la diapositiva dice, otra manera de buscar por parentesco en Family Search es utilizando los nombres de los padres o del cónyuge. Yo me acuerdo que esa vez ingresé solo un nombre y no podía creer que familias enteras aparecieron. Y yo tenía la plena certeza de que los que iban apareciendo como diciendo, bueno, aquí estoy, me buscaste, me llamaste, soy parte de tu familia, soy tu antepasado, fue impresionante. Entonces, ¿qué puedo hacer? Buscar por los nombres de los padres. Puede buscar toda la familia ingresando únicamente el nombre de los padres, porque ahí comienzan a aparecer los hijos. Vuelvo otra vez, uno de los regalos de Family Search, digo, aparecen registros y comienzan a aparecer fuentes y aparece ese mensajito, hemos encontrado, aparentemente dice, hemos encontrado alguien que puede ser parte de tu árbol, un pariente tuyo. Entonces, como prestar atención porque esas son las señales. También dice, es posible buscar utilizando solo los apellidos paterno y materno. Vuelvan a probar, vuelvan a buscar. El nombre del cónyuge, si conoce el nombre, puede usarlo para encontrar registros relacionados con la pareja. Me ha pasado no hace unos meses atrás haber ingresado el, el nombre de un hijo que mi abuela tuvo en soltera, mi abuela materna, y a mí me impactó porque ingresé el nombre de él, porque dije, ay, no había ingresado a ese hijo, y me impactó porque cuando yo ingresé el nombre de él, me apareció un registro de la esposa de él.
Creo que en ese día o el día anterior ella había cruzado el velo, había fallecido. Por eso digo, hay cosas que uno puede vivir esos milagros si buscamos y si nos preparamos para esos milagros. O sea, aparecen actas sin que uno los busque, el mismo sistema, el Padre Celestial va diciendo, mira, esta persona forma parte de tu familia. Y sabemos porque tenemos la certeza. Dice, estas estrategias ayudan a identificar mejor tus antepasados cuando están mencionados juntos en los registros. Las hermanas decían, leamos todo el registro, desde el principio hasta el final. Hay otros nombres, puede aparecer el nombre completo al final. Nos emocionamos cuando vemos la firma de la bisabuela, del bisabuelo, o aún de mi padre, de mi madre. Digo, si no leemos, nos perdemos justamente de eso. Entonces dice, en los registros originales se puede encontrar información adicional que no fue indexada. A veces desestimamos, digo, padrinos, pero en la época en la que vivieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, generalmente los padrinos, ¿quiénes eran? Los tíos, los abuelos, eran familias. ¿Cómo los identificamos? Por los apellidos. Y comienzan a aparecer. Entonces dice, en el caso de los registros matrimoniales, además de los datos básicos como la fecha, el lugar del evento, los registros originales pueden incluir detalles como los nombres de los padres de la pareja, testigos, ocupaciones, edades y otros datos relevantes. Revisar el registro original es crucial para obtener una imagen más completa y precisa de los antepasados. A veces nos centramos en un solo nombre y resulta que hay otros nombres que están dando vuelta y forman parte también de nuestra historia familiar. Entonces la pregunta es, ¿se animan a compartir? Yo lo que vi es, hay hermanas que hicieron esto, que estuvieron compartiendo, compartieron sus propias experiencias. Hay alguien que a lo mejor quizás mientras hablábamos estaba mirando su árbol, pudo encontrar algo. Alguien que quizás tenga alguna pregunta, algo más por compartir. Yo quisiera preguntar algo. Buenos días, buenas tardes. Soy de Puebla, de México, y pues ya tengo algunos años trabajando en mi árbol genealógico, pero últimamente se me ha dificultado porque en el año de 1700 ya no se escribían los apellidos de las personas. Entonces nada más me voy con la coincidencia de los nombres. En algunas ocasiones sí anotaban los apellidos y sobre todo de los españoles, y me imagino que de algunos indígenas relevantes, porque sí hay apellidos de algunos, no de todos. Por ejemplo, he encontrado apellidos que solamente se lo anotan a la esposa y no al esposo, porque la esposa es mestiza o porque la esposa es española. Cosas así me he encontrado, como seguramente ustedes también. Mi pregunta es, oigo que ustedes encuentran, por ejemplo, cadenas de familias cuando buscan en family, cuando colocan en cónyuge o en padres o en lugares de nacimiento. ¿Cómo es que se encuentra eso? Porque yo he buscado de esa forma y a mí yo no encuentro cadenas como ustedes lo hacen. No sé, ¿será que yo no hago mucha oración? Que sí la hago. ¿Será que estoy vedada? Tengo años buscando, no es apenas, no es reciente, desde que soy jovencita, ya soy ahora una mujer bastante madura, y desde que soy jovencita he buscado registros, pero yo nunca me he encontrado una cadena así como ustedes mencionan. Bueno, algo que quizás, no quizás, estoy entrando en otro tema, hay algo que es muy sencillo, muy fácil.
Yo ingresé, yo ya estoy en la página, estoy con mi cuenta. Si ustedes abren, fíjense que casi al final dice, bueno, visto recientemente en lo que yo estoy trabajando, por dónde ando, sugerencias para el templo, y aparece esto. Sí, también he consultado los Estos registros son los sugeridos. primeros. No los vamos a desestimar, porque si me está diciendo, creo que entra todo lo que dijeron las hermanas en cuanto a esto. De si tenía una sola familia, a lo mejor se volvió a casar, si envidó, si cambió de apellido. Creo que si todos nos ponemos a compartir, nos vamos a encontrar con esto. Que no es solamente que fue solo una familia, la escritura, hay una variedad de cosas que pueden pasar. Creo que a veces es como que nosotros también tenemos que abrir nuestra mirada, ampliar nuestra mirada. Creo que a veces va más por ese lado, ¿no? Si están apareciendo esos registros, me ha pasado de revisar registros en Chile y sugerir a la persona y la persona lo rechazaba y nosotros veíamos desde la corrección que estábamos haciendo, es familia, nada más que aparece con B corta y ella lo está buscando con B larga, por ejemplo, digo, B chica, B grande. Está buscando con C y resulta que es con Z o es una S final y no una Z. Yo le doy distintas opciones de lo que ha pasado. Sí, le interrumpo. Sí. Sí, y precisamente por tener ya tantos años en búsqueda, uno va aprendiendo a tener opciones, ¿no? Va uno a encontrar la palabra exacta, la escritura correcta, etcétera. Mi pregunta también es, cuando se encuentra estos registros que encadena, como ustedes lo mencionan, ¿es porque esos registros ya han sido indexados? Exacto. Por eso tenemos que mirar cada 2 por 3, digo, porque hay registros que van apareciendo. Mañana justamente hay 2 academias que van a trabajar esto. Una de ellas es Participa y la otra es Árbol Familiar. Si usted puede participar mañana, va a encontrar otras herramientas desde esas 2 academias para poder seguir la búsqueda. Hermano Arturo, que usted había levantado la mano. Gracias, hermana. Probablemente le sirva a la hermana usar la herramienta Oportunidades de Ordenanzas Familiares. Ahí en ella nos presentan, si ya tenemos 5 generaciones, nos presentan nombres de personas que podemos agregar a nuestro árbol. Es más, son familias completas, los padres, los hijos, los nietos, los bisnietos, y es una cantidad impresionante de búsquedas que nos podemos realizar. Hermano, Entonces, ¿y ese icono en dónde lo encuentro? Mire, hermana, en la barra de herramientas le damos clic al icono de pregunta. Y después, ¿Lo podrían transmitir? bueno, le comento, hermana, hay un Perdón, video. hermano Arturo. Sí, Mañana están las academias de lo que ella está preguntando. Yo, para no salirme del tema, las academias de Participa puede mostrar y también la de Árbol. Y si no, a lo mejor quizás los tutoriales que usted tiene, a lo mejor quizás compartirlo dentro de lo que es el grupo, porque ya casi estamos en hora y no quiero pasar el tiempo. No sé si le parece. sí, Bueno, hermana, voy a buscar entonces yo en comparto el oportunidades. tutorial. Gracias, hermano. Entonces se comparte el tutorial, hermana, en los grupos de la plataforma. Simplemente para cerrar, es esto lo que hicimos. Trabajar con los históricos, nombres, apellidos, y acá aparecen las opciones, esto que estuve mostrando. También encontrar por colecciones. Digo, todo esto es con lo que yo puedo trabajar desde la plataforma de Family Search, ¿sí? ¿Qué es un registro histórico? Toda esta información la encuentro cuando ingreso al árbol, cuando ingreso a mi propio árbol, barra superior y vuelvo otra vez. Buscar y aparece registros, ¿sí? Entonces,
Primero y principal, quiero compartir con ustedes mi testimonio acerca de lo que hemos estado haciendo, de todo lo que se ha compartido, más que nada porque podemos encontrar, si ellos están listos, si ellos están preparados para recibir las ordenanzas, van a aparecer. A veces quizás el tiempo lo tenemos marcado para nosotros en esta etapa terrenal. Hay otro tiempo, pero tampoco entrar en desesperación, es darles la oportunidad hasta que, bueno, el dato aparezca. Yo en lo personal los invito. Mañana hay 2 academias que son fundamentales y que se complementan con lo que yo estuve mostrando hoy. Una de ellas es Participa y otra tiene que ver con árbol familiar. Entonces, se va a compartir en la plataforma el horario de cada una de ellas para poder tener más información. Así que quiero compartir esta clase con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén, gracias. Hermosa clase, hermana Silvana. Muchísimas gracias. Hermanos, creo que nos han dado suficientes herramientas para que nosotros podamos trabajar en nuestro árbol, para que podamos encontrar a nuestros parientes olvidados, para que cuando los encontremos ya no sean olvidados, ¿sí? Todas estas personas merecen ser recordadas, no merecen ser olvidadas. Creo que con esto que aprendimos hoy podemos avanzar muchísimo en nuestro árbol, con todas las opiniones, los consejos, las aportaciones que se nos dieron y con toda esta enseñanza, eso nos facilita grandemente la tarea de hacer crecer nuestro árbol familiar. No lo dejemos en saco roto, hermanos, pongámonos a la práctica. Acuérdense que ellos están esperando para que nosotros podamos encontrarlos, ¿sí? Entonces, al nosotros tener ese gozo de haberlos encontrado, imagínense ellos cómo se sentirán después de tantos años de estar esperando salir a la luz y merecer ser recordados como lo que son nuestros familiares muy queridos. Gracias, hermana Silvana, por tan hermosa clase. Gracias por tan maravillosa enseñanza. Y vamos a terminar, como siempre,